Y mientras a estas horas continúa en el Senado de la República, en el Pleno del Senado de la República, el debate sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la defensa nacional, le vamos a hablar de algo que ejemplifica la importancia de lo que tendría que ser ese debate, un gravísimo problema de seguridad en nuestra frontera norte. En la frontera entre México, Nuevo México y Arizona, en los límites entre Chihuahua y Sonora, se están escenificando unas de las luchas más cruentas entre los grupos del narcotráfico, la que libran ya desde hace años dos organizaciones, la línea ligada al cártel de Juárez, al de Jalisco Nueva Generación, a los restos de los Beltrán Leiva contra los Salazar, una banda que es la operadora del cártel de Sinaloa, justo en esa zona. Esta es una guerra que tiene ya mucho más de una década, prácticamente 2 décadas, y son los mismos protagonistas, aunque a veces cambien sus nombres. La Línea es una de las organizaciones criminales más violentas de México. Ellos fueron los responsables de actos terribles en el pasado y en la actualidad, desde la masacre de Villas de Salváncar, que aquí le reportamos en aquel momento, hasta la de los integrantes de la familia Levarón y ahora el asesinato de 2 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es su historia y la historia de ese enfrentamiento que convulsiona la frontera norte del país. Las autoridades tienen por lo menos 3 hipótesis sobre el ataque en contra de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ocurrido el 6 de septiembre en la carretera Hermosillo-Yécora. Una de ellas tiene que ver con los cortes de luz en varias comunidades a manos del crimen organizado. 4 empleados de la CFE, en 2 camionetas, regresaban de atender esas fallas cuando un comando los sorprendió. 2 hombres lograron salvarse. Soy liniero, inscrito a URE Sonora. José Luis Jara Pérez. José Luis Jara Pérez. ¿Compañero? Mi compañero Juan Francisco Encinas García. ¿De dónde venían? Veníamos de URE Sonora. Andamos atendiendo fallas en la línea que va para Onavas. El miércoles, el secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte, informó que La Línea, grupo delincuencial que opera en Chihuahua, sería el responsable del ataque. ¿Qué grupo delictivo está identificado en Chihuahua? La Línea es el brazo armado del cártel de Juárez, responsable de una parte importante del paso de droga a Estados Unidos. Trabajos de inteligencia revelan que este grupo estableció una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación para combatir al cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en El Paso y San Antonio, Texas. Esta disputa se ha evidenciado con el aumento de enfrentamientos y homicidios en los últimos meses. El actual líder de La Línea es Jesús Salas Aguayo, el Chuyín, detenido en 2018 y liberado en diciembre de 2019. En 2019, la disputa entre La Línea y los Salazar derivó en el ataque a 3 camionetas en las que viajaban varios miembros de las familias Levarón y Langford, donde 9 personas murieron, entre ellas 6 menores. Lo cierto es que este grupo criminal opera desde hace más de 15 años en la frontera. En enero de 2010, un grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres número 9, Cebetis 128 y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez disfrutaban de una fiesta cuando cerca de 20 hombres armados, integrantes de La Línea y los aztecas, llegaron al lugar y dispararon contra los jóvenes. Al grupo de los aztecas que trabaja con el cártel que se llama de La Línea o de Vicente Carrillo le dijeron que aquí estaban festejando los artistas asesinos. Juntaron un grupo de sicarios, de 14 sicarios, y vinieron a justiciarlos. En realidad no era así. No fue así, Jorge. Cuando llegan a este sitio, cierran la calle completamente, directamente donde usted está viendo, donde está la patrulla. Y en este lugar se quedan los llamados halcones, que son los que estaban vigilando que no fueran a llegar las autoridades a este lugar. Hace un par de semanas, Carlos Arturo Quintana, alias el 80, identificado como uno de los líderes de La Línea, fue extraditado a Estados Unidos a petición de una corte federal de Nuevo México. Quintana figuraba como uno de los hombres más buscados por la DEA. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente.
Hoy murió después de 70 años de reinado, a los 96 años, en el Palacio de Balmoral, la reina Isabel II. Apenas el martes había recibido, para encargarle formar gobierno, a Liz Truss, la nueva primer ministra de Gran Bretaña. No dudo que nuestra agenda interna es mucho más importante para nuestro futuro que la muerte de una monarca que era un símbolo del poder. Pero esa historia de 70 años, en un poder que no era tan formal como muchos creen, me parece políticamente fascinante. Hay 3 definiciones que me parece que reflejan claramente el porqué de su capacidad de permanencia. 1, la enorme capacidad de perder un imperio, como escribió un autor español, de perder un imperio, como le pasó a la Gran Bretaña durante el gobierno de Isabel, sin perder la compostura, manteniendo el respeto y el respaldo de su gente, de su país e incluso de los estados de la Commonwealth. La otra, relacionada con ello, es la capacidad de adaptación de un personaje en un mundo que cambió dramáticamente. Desde 1952, cuando ella asumió el poder, la monarquía, en un mundo en plena posguerra, hasta este siglo XXI, bien entrado el siglo XXI, que poco y nada tiene que ver con aquel. Terminó siendo la monarca más longeva que ha tenido Gran Bretaña, pero también la más popular. Eso se relaciona con una tercera reflexión que me parece particularmente interesante. Lo pudo hacer porque se benefició paradójicamente de las restricciones de la realidad y las leyes que se le impusieron a la corona británica. Esas 3 vertientes constituyen el secreto de su permanencia durante un larguísimo periodo histórico, inédito. Nadie lo ha tenido a lo largo de tantos años, al frente de una institución que simplemente no terminó desapareciendo con los cambios globales durante los últimos 70 años, porque esa mujer supo aprender de sus errores, incluso algunos de ellos muy graves. La verdad es que nunca estuvo la corona británica tan lejos de su gente como cuando ocurrió la muerte de Lady Di, de Diana Spencer, la primera esposa del ahora monarca, así se ha designado como Carlos III. Su muerte hace 25 años en aquel accidente en París generaron en Gran Bretaña y en el mundo entero una ola para muchos de dolor, de indignación y multitud de teorías de la conspiración. La decisión de la reina Isabel de mantener la privacidad y no hacer ningún gesto público ante la muerte de Diana, que estaba marcada sin dudas, por su falta de simpatía con la exnuera, por el divorcio con su hijo Carlos y porque había exhibido públicamente a la corona en distintas entrevistas, llevó al primer ministro Tony Blair a intervenir directamente ante la reina para explicarle que el grado de indignación era tal que lo que estaba en riesgo era la propia institución monárquica. El mismo Tony Blair, que es el que había calificado a Diana como la princesa del pueblo, provocando indignación en el Palacio de Buckingham. Admiró a Winston Churchill, estuvo distanciada de Margaret Thatcher y de Tony Blair, que terminaron ambos reconociendo su capacidad política. Sobrevivió a todas las vicisitudes políticas también de la corona británica, desde la guerra de las Malvinas, la incorporación a la Comunidad Europea, luego el Brexit o la pandemia. En alguna ocasión, como invitado en una gira presidencial, me tocó estar en una recepción en Buckingham. Recuerdo la extrema formalidad, tan extrema como el lujo del palacio, pero sobre todo aquella mujer que aparentaba ser frágil, que no imponía por su presencia ni por su discurso. Para algunos imponía en términos de poder, para otros históricos, pero para todos simplemente por el poder simbólico.
Y bueno, ¿cuál es la posición que finalmente adoptará el Senado ante la transferencia de la Guardia Nacional a la defensa? ¿Cómo van a apoyar, que como todo lo está indicando así, lo decidido en los diputados? ¿Cómo está el conflicto, si es que lo hay, en Morena entre sus propios legisladores y las negociaciones con la oposición? ¿Quién es el nuevo presidente del Senado, Alejandro Armenta? Y estuvimos con Alejandro Armenta y nos habla de estos y otros temas. El día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí en el Senado para entrevistar al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Viviana, gracias a ti, a tu equipo de producción, de todo personal. A ver, Alejandro, han sido días muy intensos en este Senado. Vamos a hablar, para empezar, Guardia Nacional, se aprueba Fast Track en la Cámara de Diputados y aquí no se va a dar así. No se da aquí así porque el reglamento de la Cámara de Diputados permite que con mayoría simple, es decir, 50% más uno, eviten pasarlo a las comisiones donde se estudia, se analiza y luego se va al Pleno. Lo hicieron así, ese fast track es que con el 50% más uno evitan ese trámite. En el Senado, el reglamento del Senado no permite esa circunstancia. Se llama moción de resolución que permite que pase directamente al Pleno. No hay esa disposición porque en nuestro caso se necesita el voto de 2/3 partes. 2/3 partes son 87 senadores. El grupo parlamentario de Morena tiene 60. Con los aliados son 75. No alcanza para que se atendiera una moción de urgente resolución. Así es que nosotros en la mesa directiva, el órgano de gobierno debe de cumplir y hacer cumplir la ley y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Es una iniciativa muy importante, Viviana, que tiene que ver con la seguridad de las y los mexicanos. Yo soy de las que creo que efectivamente, finalmente así está, la Guardia Nacional ya está adscrita a la Sedena. Y bueno, es muy importante poderlo hacer de alguna manera para darles protección, pero también para que tengamos una policía en el 2024, porque la Policía Federal ha sido completamente desmantelada, se les ha quitado recursos a las policías municipales, a las policías estatales, y bueno, tampoco nos podemos quedar en un país donde más del 30% está prácticamente tomado por el crimen organizado sin una fuerza de seguridad fuerte. Sin duda, y mi papel como presidente de la mesa directiva es hacer preservar la inviolabilidad de los derechos que tienen las senadoras y senadores en el proceso legislativo. La iniciativa que se volvió minuta, que llegó el día de ayer al Senado y que se turnó. Esa es la tarea de la mesa directiva. Como senador de la República y como administrador público de profesión, te podría decir que el Ejecutivo Federal, al que se deposita la administración pública, esta administración se integra por órganos centralizados y descentralizados. Los órganos centralizados dependen directamente del Ejecutivo, no tienen autonomía o patrimonio propio, personalidad jurídica, como si lo tiene Comisión Federal de Electricidad, como si lo tiene Pemex. Ahora, es muy importante, lo que me está haciendo es muy importante, porque una cosa es que se sabe que se necesita un cuerpo de seguridad y otra cosa es violar la Constitución. Sí, y por eso es que... Las formas son lo que hemos molestado y molestado mucho. Tenemos que explicar, tienen que explicar con claridad, desde el ámbito de la ciencia administrativa, desde el poder, tienen que explicar a los ciudadanos que la Defensa Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina son secretarías del Ejecutivo, no son entes autónomos. Lo que va a suceder con la Guardia Nacional en caso de aprobarse es que seguirá en el ámbito de la administración pública y es un ente dependiente del Ejecutivo que debe de tener proximidad y que debe de preservar los derechos humanos de los ciudadanos. Esta es una explicación evidentemente de orden administrativo que seguramente en los argumentos los dará quien viene a defender la iniciativa de la Guardia Nacional. Ahora hemos visto un Senado muy enfrentado, un Senado donde, bueno, hasta para elegirte presidente de la mesa hubo fuego interno dentro de Morena, fuego externo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para poder transitar tantos temas tan importantes que hay en este Senado? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hemos aprobado más de 20 reformas constitucionales. Las reformas constitucionales requieren el 2/3 partes de los integrantes del Senado. El Senado y el trabajo legislativo
Viviana, es un trabajo de consensos, de disensos, del diálogo y de debate. El debate es materia natural del trabajo legislativo. Pero no van a lograr el consenso para pasar ya a lo de la reforma de la Guardia Nacional. Vamos a lograr seguramente, después de que decidan los integrantes de las comisiones, en el Pleno, la voluntad de las y los senadores se va a expresar ahí. Como presidente, esa debe de ser la forma en la que me expreso. Pero como miembro del grupo parlamentario, solo uno más, te expreso que hay unidad. Por ejemplo, participamos en el proceso interno para elegir la mesa directiva, 4 compañeros. Al final fueron 2, el senador Higinio y tu servidor. Los compañeros Gabriel García, José Narro e Higinio demostraron altura de miras, demostraron lealtad al grupo parlamentario. Pero tampoco fue tan fácil. No fue fácil porque en la vida todo tiene un grado de complejidad. Y logramos que en la noche del día de la jornada, el 31, estuvieran los compañeros ahí. Yo les agradezco a ellos su generosidad. ¿A la buena? Claro, Viviana, yo estoy acostumbrado a la competencia. Te quiero decir algo. Hoy tengo 53 años de vida. Pero a los 21 años competí, mi primer competencia fue para lograr la candidatura por plebiscito. Es la forma más pura de la democracia. Plebiscito, formados en filas, tenía 21 años y fui electo candidato a presidente municipal en Puebla, en un municipio de Puebla, por plebiscito, y fui el presidente municipal más joven del estado de Puebla en ese periodo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en 33 años, presidente municipal por elección directa, plebiscito, diputado suplente elegido directamente, diputado local propietario por elección directa, diputado federal por elección directa, senador de la República por elección directa con 1,5 millones de votos. Esto que vivimos esta semana de elección fue extraordinariamente apasionante, pero para mí fue una lección más de vida que en la democracia se puede. A ver, Alejandro, hay muchos temas pendientes en el Senado. ¿Qué es para ti lo más trascendente? Obviamente está Guardia Nacional, pero ¿qué más viene? El paquete económico, la ley de ingresos. Vengo de ser presidente de la Comisión de Hacienda. En los últimos 4 años, me ha tocado estar en contacto con la ley de ingresos, con la miscelánea fiscal. ¿Cómo ves el paquete económico que van a enviar y qué tan fácil es la aprobación? Mira, el paquete económico viene seguramente con un incremento en los ingresos. El año pasado se transitó de 6.4 billones a 7.1 billones de pesos. Hay estabilidad con respecto al tipo de cambio, que eso es muy importante. Y también me decías que hay una recaudación importante. Sí. ¿Pero qué porcentaje de la población mexicana contribuye a estos impuestos? El incremento del 2020 al 2022 en la recaudación tributaria fue de más de 150,000 millones de pesos. Pero de esos, ¿cuántos mexicanos son los que aportan? Hay que decir que el 60% de los micro pequeños empresarios, el comercio informal no tiene una aceptación en términos de su contribución. Para eso se creó la miscelánea fiscal, donde de prácticamente el impuesto sobre la renta que pagaban de más de 7% bajó a 1.5%. Esto con el propósito, esto lo hizo Hacienda con el propósito de formalizar a los pequeños empresarios. Es una tarea enorme, ¿eh? Todavía México está entre los miembros de la OSD en el último lugar en materia de recaudación tributaria, pero se ha avanzado enormemente. En México vamos hacia la justicia tributaria. ¿Cuál es esta? El que gana más paga más, el que gana menos paga menos impuestos. Pero sin duda es un reto enorme que tiene la Secretaría de Hacienda y que tiene el SAT. El paquete económico que viene en este año estará arriba de 7.1 billones de pesos, arriba, y seguramente tendrá estímulos a los micro, pequeños, medianos empresarios, que son los que generan el 80% de los empleos de nuestro país. Ese debe de ser el propósito para consolidar la reactivación económica después del COVID. A ver, Alejandro, tu primo está en la Cámara de Diputados, también tiene un puesto muy importante, Ignacio Mier, pero tienen ustedes mucho conflicto personal. ¿Qué ha pasado ahí?
No, yo no tengo conflicto personal. Pero están hasta demandados, ¿no? Cuando hay conflicto es de dos partes. Yo no tengo conflicto, merece todo mi respeto el señor diputado federal. Y ahora en Hidalgo lo saludé, lo pude saludar, entonces no hay mayor. Nosotros hacemos política. Pero precisamente el tema es política. Los dos están buscando la gubernatura de Puebla. En este momento, en lo personal, yo me encuentro concentrado en esta tarea que es la mesa directiva. Como soy productor agrícola, Viviana, entiendo que en la vida se siembra y en la vida se cosecha, en los ciclos agrícolas. Lo que vivimos el 31 de agosto, Ana Lilia y tu servidor, fue la cosecha de nuestro trabajo 4 años en el Senado, con la generosidad de nuestros compañeros. Fue una cosecha que sembramos hace 4 años. Si no hubiéramos sembrado relaciones, amistades, en una elección directa, libre y secreta, los compañeros votaron bajo su conciencia, bajo su libre determinación. Eso es democracia. A ver, ¿Por qué te digo eso? Porque esa voluntad democrática es la que nos llevó a ser integrantes de la mesa directiva. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ahora? Tienes en tu celular cronometrado que te quedan más de 350 días al frente de esta mesa directiva. El tiempo, me decías, y coincido, es oro. Hay que trabajar mucho. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a haber consensos? ¿Van a tratar de generar ciertos acuerdos? Porque estamos viendo que se están dando con todo aquí. Incluso esta reforma a la Guardia Nacional podría provocar la división entre el PRI y el PAN y que no vayan en alianza. En mi calidad de presidente de la mesa directiva, yo debo respetar las opiniones de los grupos parlamentarios. Esa temática, esa que tú acabas de comentar, compete al escenario y a la cancha legislativa de la Junta de Coordinación Política. En la Junta de Coordinación Política están representados los coordinadores. A mí me corresponde, como presidente de la mesa y a mis compañeros de la mesa, articular los acuerdos que ellos tienen para materializarlos con respeto al proceso legislativo. Pero las diferencias o afinidades que tienen se dan en ese ámbito, en el ámbito de la Junta de Coordinación Política. Nosotros, haz de cuenta que tenemos que estar ajenos a esa discusión, a esa dicotomía que se da entre los legisladores de un grupo parlamentario, y nosotros tenemos que estar enfocados en la mesa directiva a cuidar el proceso legislativo. A ver, se leyó tu triunfo en muchos lugares, que había sido de alguna manera un triunfo también de Ricardo Monreal, del grupo de Ricardo Monreal. Debo decirlo con toda honestidad, tengo amistad y respeto al coordinador, pero el tema es, ¿fui designado o fui electo? Por eso, fue un triunfo lograr esa elección. Fui electo, no fui designado. Esa es la diferencia que te da autoridad moral. Ahora, ¿qué tanto litio hay? Porque te hablan de nacionalizar el litio, pero el litio ya estaba nacionalizado desde hace muchísimos años. No estaba reservado. Los minerales se tienen reservados, pero se entregaron todas las concesiones mineras a empresas extranjeras. Ahora, con el decreto presidencial... Pero el litio ya estaba nacionalizado antes. El litio no, los minerales. Es diferente hablar de todo en general a extraer, como es el petróleo, los hidrocarburos y darles preferente atención y rectoría. Si no tienen preferente atención y rectoría, cualquier empresa puede hacer saqueo de los recursos naturales, como ha sucedido. ¿Qué tanto litio hay en México? Tengo entendido que es muy poco. En México podría haber 4.5 veces el valor de la deuda externa. ¿Pero cuánto hay ahora? Bueno, de eso, esa es la tarea, Viviana, que el nuevo ente que se ha creado tendrá que investigar. Yo te puedo decir que con los 31 documentos de las concesiones mineras con las que se entregaron concesiones a Canadá, a Estados Unidos, a Australia, a Inglaterra, a España, 100% empresas extranjeras, según esos estudios geológicos y geofísicos, hidrológicos, hay tanto litio como equivalente a 4.5 veces el valor de la deuda externa. No lo digo yo, lo dicen los documentos. ¿Te vas a pegar a la ley o vas a hacerle leal al presidente? Voy a pegarme a la ley. Y apegarse a la ley significa coexistencia de los poderes. No hay en la autonomía confrontación. Quien crea que la mesa directiva se va a confrontar con el Poder Ejecutivo Federal está equivocado.
porque la división de poderes establece coexistencia. Y la coexistencia significa respeto a la ley. El presidente de la República es autónomo, el poder judicial es autónomo, el poder legislativo es autónomo, pero no estamos confrontados, coexistimos por el bien de México. Por el bien de México necesitamos tener coordinación. ¿Y por qué va a sobresalir Alejandro Armenta en este año como presidente de la mesa directiva? Por ser justo, nada más. Es mi aspiración, ser justo. Bueno, una labor importante y sobre todo complicada con la cantidad de divisiones que hay en el Senado, la que tiene Alejandro Armenta. Ya nos vamos, pero lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal a través de nuestro canal de YouTube, como le cuento todas las noches. Simplemente escanee el símbolo QR y lo lleva directo a todas nuestras plataformas. Descanse, sueñe bonito y mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Bonita noche para todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.